Estimado, ¿cómo le va? Hola, ¿me escucha? Hola, ¿Cómo le va, Marcelo? ¿cómo le va? ¿Bien? Todo bien, ¿y usted cómo está? ¿Me escucha bien o...? Sí, se escucha perfecto. A ver si me pongo los auriculares lo que me hace mejor. A ver. Yo lo escucho medio bajo. Ujú. Hola, ¿me escucha ahí? Sí, lo escucho. Ahí está perfecto. Me escucho mejor, antes se escuchaba muy bajo. Claro. Um, Vamos, un ratito. Compartir pantalla. Mándalo de la madre. Eso, madre. Tendrían que ingresar los otros participantes también. Sí, Vamos a esperar unos minutitos. sí, vamos a esperar un ratito que... Sí, ¿Cómo hacemos? ¿Hacemos una hora y cortamos unos 15 minutos y después seguimos? exactamente. ¿Cuándo dice usted que hacemos así? Sí. Perfecto. Pero permítame, se lo mando por WhatsApp. ¿Cómo? A ustedes por la invitación. Bueno, la idea de esta charla es que me hagan preguntas. La idea es que no sea un monólogo mío, ¿no? Solamente que hable yo, sino básicamente yo hace más o menos 6 años, cuento un poco de mi historia, ¿no? Que estoy haciendo pericias, yo soy perito de oficio, soy ingeniero mecánico y me dedico a hacer pericias accidentológicas como perito de oficio, acá en Buenos Aires, en el departamento de San Martín y San Isidro, y también en Cava, ¿no? Capital Federal. Y he hecho también pericias en el fuero penal, como perito de parte, y también hago asesoramiento técnico, abogados, que tienen alguna consulta con alguna causa, ¿no? Entonces, bueno, para sanar alguna duda, eh, he realizado más o menos más de 350 informes periciales, ¿no? Y bueno, y hace un par de años, más o menos 2, que empecé a hacer estos tipos de charlas a estudios de abogados, ¿no? Colegios de abogados, asociaciones de abogados, a fin de que puedan los abogados tener un poco una visión un poquito más amplia del trabajo que hacemos los peritos, ¿no? Particularmente en mi caso, que es la parte de accidentología, y, eh, y sacar dudas, algunas inquietudes que tengan ustedes en este ámbito pericial, que es un tema muy particular dentro del derecho. Entonces, la idea de la charla va a ser básicamente una primera parte donde yo voy a explicar más o menos las funciones del perito, ¿no? En un juicio. Y la segunda, bueno, sería que ustedes me hagan preguntas, si quieren me la pueden hacer por el chat, o si no, habilitemos el
el audio, ¿no? Sería más fácil para que me hagan preguntas más, un tema más fluido en la charla. La idea mía no es aburrirlo. Sí. Después, si quieren, me interrumpen en cualquier momento. Yo prefiero que me interrumpan. Si tienen alguna duda o inquietud que estoy hablando, y no dejarlos al final, porque si no después sería salido del contexto. Entonces prefiero, bueno, ya que somos poquitos, hacerlo bien dinámico, ¿no? La charla esta. Y no se preocupe que no voy a aburrir con fórmulas matemáticas ni nada de eso. Y la idea de esto es, bueno, sea una charla bien práctica y que a los fines de ustedes puedan tener mejores resultados en los juicios, ¿no? Que lo que estamos, todos aspiramos, ¿no? Ya sea tanto en la sentencia como en la parte monetaria, ¿no? Dado que dado que podemos demostrar, eso básicamente es el juicio, ¿no? Uno viene con una hipótesis de un acto y bueno, con un pleito, y bueno, poder demostrar lo que yo quiero demostrar en el juicio. Eso es fundamental para que ustedes puedan, el juez, en el momento de hacer la sentencia, tenga más, más elementos y puedan tener mejores resultados, ¿no? Básicamente, ese es el objetivo. Quería saber si puede, dónde son Macarena y Eduardo. No sé si me pueden escribir por el chat. Más o menos, voy a poner hola, ¿sí? Si se escucha bien o quiere que hable más fuerte, díganme. Se te escucha perfecto, Marcelo. Se escucha perfecto. Bueno, Sí, sí. ahí se Ahí escucha bien. Eduardo escribe que sí Ahí, se escucha. se escucha bien, perfecto. Entonces, bueno, arrancamos con la charla. Entonces, bueno, por suerte, Sí. la tarea del perito hoy en día no es tan tabú como era unos años anteriores, que era como, vos preguntabas qué hace un perito y nadie sabía nada. Bueno, y eso se lo agradecemos a la compañía de seguro, que han hecho un trabajo muy arduo en la parte de los peritos. Por ejemplo, un perito, esto se ve cuando usted va a contratar, por ejemplo, un seguro, ¿no? Que dice, bueno, tráigame el auto, que un experto lo va a inspeccionarlo, ¿no? Que le sacan fotos, ¿no? O cuando usted tiene un siniestro, también lo más común es que un perito vaya a su lugar, ¿no? O que usted pueda acercar el auto y le va a tomar unos ciertos datos, básicamente cómo fue el accidente, le va a preguntarle, ¿no? Y seguramente le va a sacar algunas fotografías al rodado. Entonces, bueno, por suerte tenemos eso. ¿Para qué? Justo por qué lo hacen las compañías de seguros. No lo hacen porque son buenas y quieren parecer lindos, sino porque ellos luego hacen un informe, que después vamos a ver más adelante con respecto a la charla, qué diferencia hay entre una pericia y un informe, son dos cosas distintas. Ellos hacen un informe donde van a detallar básicamente la mecánica del accidente, es decir, cómo fue el accidente, ¿no? que lo va a relatar la actora, y luego va a informar sobre los daños de los vehículos, si hubo lesiones, ¿no? Y acompañados con fotografías seguramente del accidente. Esto lo hacen para luego se lo pasan al área de jurídica. Les cuento esto porque yo tengo amigos que trabajan en la parte de compañía de seguro, me cuenta que se trabaja así, ¿no? Se lo pasan al área de seguro, a la parte jurídica, perdón,
donde ellos van a hacer primero se hace una evaluación de que si el accidente es real o no, capaz que el accidente es inventado. Entonces, bueno, empiezan a analizar los elementos para luego decir, bueno, está bien, el accidente ocurrió. Bueno, a ver cómo, por qué ocurrió, ¿entienden? Es decir, determinar cuáles son los elementos que a mí me favorecen al cliente y cuáles no. Entonces, para eso, el seguro va a determinar una estrategia. Entonces Claro. dice, bueno, a mí, sí, diga. No, estoy escuchando. Entonces, a ver, entonces, a mí me va a decir que si me conviene, por ejemplo, arreglarlo por afuera, un arreglo extrajudicial, o arreglarlo en forma en un juicio en el futuro. Eso es lo que mismo que tienen que hacer ustedes cuando les llega un caso. Eso les explico primero cómo hacen las compañías de seguros. Entonces, a ustedes les llega un caso, un cliente, ustedes tienen que pedir una cierta información, eso es muy importante, ya sea desde ya sea que estemos tratando para un proceso de juicio o el momento de la conciliación. Y armarse una carpeta, ¿no? Ustedes eso ya saben, ¿no? Con la documental. Con los elementos que le van a pedir los seguros, ¿no? Entonces le van a pedir al cliente, bueno, cómo fue el accidente, bueno, cómo fue. Luego le van a decir, bueno, luego usted vaya y me traiga esta información. Generalmente lo que, lo que le van a solicitar a las compañías de seguro, primero es la denuncia del siniestro en su compañía de seguro. Eso es muy importante, que su cliente haga la denuncia. Según la ley de seguros, tiene 72 horas hábiles para él hacer la denuncia de su propio seguro. Eso es muy importante, porque ustedes le van a decir a ustedes, le va a dar información, primeramente cómo fueron los hechos, cómo ocurrió. Luego va a decir también qué compañía tiene su cliente y contra qué compañía tiene el cliente de la otra parte. Luego, certificado de la denuncia, la cobertura de su seguro, de su cliente, eso es muy importante. Luego le van a pedir también los DNI de todas las personas que hayan participado en el accidente, ya sea el conductor y todos los pasajeros. Esto es muy importante pedírselo. Cédula verde del vehículo, porque a veces lo que pasa es que el vehículo no era propietario del que manejaba, sino era propietario otro, y bueno, entonces le van a pedir en la compañía de seguro la cédula verde del vehículo. Luego me van a pedir un presupuesto de reparación. Esto es muy importante. El tema del presupuesto de reparación tiene que tener para que pueda ser valorado tanto en el seguro como después vamos a ver más adelante en el juicio, ¿no? En el expediente, tiene ciertas características. Primero es que el presupuesto tiene que ser membretado, es decir, tiene que decir arriba quién realizó, qué tallerista confeccionó el presupuesto, la dirección, el nombre. Eso es porque seguramente la compañía de seguro luego va a ir al tallerista y le va a preguntar si ese presupuesto de reparación lo hizo la empresa o no. Luego tiene que tener detallado todos los componentes que están afectados en el vehículo. Eso es muy importante.
tiene que decir si se rompió la puerta, si hay comida en la ventanilla, uno por uno todos los elementos que se afectaron. Como así también tienen que estar bien detallados si los mismos pueden ser reparables o tienen que ser cambiados por nuevos y sin uso. Eso es muy importante que en el presupuesto esté. Y después tiene que decir qué elementos tiene que realizar, elementos de chapa y pintura. Por ejemplo, si algunos solamente es chapa o si los otros componentes es solamente pintura. Tiene que estar bien detallado. Después tiene que decir costo de mano de obra. Es muy importante que esté, que diga, bueno, son tantos, no solamente el valor, sino también cuántos días insume en la reparación del vehículo. Seguramente esos talleristas, ustedes no se preocupen con toda esta información, porque usted, cualquier tallerista, usted va y le dice, quiero un presupuesto para una compañía de seguros, ya el tallerista ya sabe todo lo que tiene que tener un presupuesto de reparación, como yo les decía recién, ¿no? Bien detallado, todos los elementos, ¿no? Y seguramente eso va a tener un costo. Los talleristas generalmente cobran un costo por la confección de estos elementos. Luego tenemos el tema de las fotografías que ustedes tienen que adjuntar en este sobre que yo les digo que lo van a tener que presentar en la compañía de seguros. Las fotografías básicamente vamos a hacer, después vamos a ver más adelante bien detallado el tema de fotografía, pero básicamente acá ponemos dos líneas. Primeramente tienen que ser panorámicas, es decir, se tienen que ver el vehículo en su totalidad, en su generalidad. Y luego vamos a ver que tenemos que ver, después vamos a ver que vamos a sacar fotografías en particular, en el daño. En general lo que nos interesa es que se vea bien el modelo del vehículo y la chapa patente y la marca. Mientras que en particular lo que nos interesa ver es la ubicación del daño y la magnitud del daño. Pero no se preocupe que después vamos a ver, pues un tema muy importante, el tema de fotografía, dado que a veces se puede llegar a perder o no un juicio. Es muy importante el tema de fotografía, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que los tiempos judiciales a veces son muy largos, ¿no? Desde que se produjo el accidente hasta que llega un arreglo extrajudicial o una sentencia. Entonces el vehículo va a haber dos opciones. La primera opción es que el vehículo se repare porque es de uso cotidiano, que la persona lo trabaja y lo necesita reparar para seguir trabajando. No puede esperar los tiempos judiciales para poder esperar a la sentencia para poder repararlo. Y otra cosa que puede pasar es que a través del tiempo ese vehículo haya producido otros siniestros, o solo el hecho del tiempo puede generar deterioros. Eso me ha pasado en varios juicios, donde el vehículo queda inutilizable, ¿no? Así, la mayoría es inutilizable, ¿no? Los daños son de tal magnitud que el vehículo siempre se denomina destrucción total, ¿no? Y la persona lo deja en intemperie, entonces el simple uso, pasar de la lluvia, ¿no? De acciones climáticas, ¿no? Empiezan a generar deterioros, ¿no? Que primeramente desfiguran los daños originales y después puede llegar a acrecentar, por ejemplo, entra agua al tapizado
y bueno, se empieza a pudrir el tapizado y bueno, el problema es que el seguro después esos daños no los va a reconocer. Bueno, viene otro tema que es que sea que conocer otros daños, no producto de accidente. Pero pues, por eso vamos a ver más adelante el tema de la fotografía, porque es un tema muy, muy importante. Y después tenemos el otro, que son los certificados, si hubo lesiones, los certificados médicos. Es otro tema muy importante, dado que los certificados médicos, a veces lo que pasa es que pasó el accidente, ¿no? Y la persona viene en la ambulancia, tiene unas lesiones y lo llevan al hospital, ¿no? Y bueno, y mi médico le dice, bueno, mirá, no tenés nada, hacer reposo 24 horas o si tenés alguna dolencia, tomate un analgésico, ¿no? Y listo. Bueno, el tema es que después va a ser que una de las partes que vamos a ver más adelante de las pericias, igual que los daños, es poder vincular los daños, tanto ya sean materiales como lesiones, al accidente. Eso es muy importante, porque a veces nosotros, los abogados, ¿no? Lo tienen claro, pero a veces el público en general no está tan claro. Dice, sufrí un accidente, me chocaron, y por solo hecho de que me chocaron, ya el seguro me tiene que pagar. Bueno, eso es una mentira, es, es un mito urbano, ¿no? Que ustedes ya saben, pero bueno, a veces hay que decírselo al cliente, decir, bueno, hay que probar que a usted lo chocaron, que las lesiones que en el vehículo y la persona fueron por eso los seguros gastan mucha plata en contratar que el riesgo que ellos corren en no saber cómo fue el accidente, por eso le va a pedir todos estos datos, ¿no? Fotografías, ¿no? Informes técnicos, por ejemplo, puesto de reparación, informes médicos, ¿no? Puede ser el informe médico en el anterior tiene que bien estar definido cuál es el diagnóstico de que por qué la persona fue al hospital. Es decir, tiene que decir por accidente vial y por qué lesiones tuvo, si tuvo fractura de muñeca, si fue un esguince, si fue o tuvo que ser operada, o X. Bueno, y su evolución, por lo tanto, es la historia clínica. Lo que tienen que pedir es la historia clínica al hospital. El hospital tiene la obligación de por ley de dársela. Es decir, si usted vino a su cliente y el momento ese traumático, lógicamente, que es un accidente, se olvidó de pedírsela, usted diga, bueno, vaya a vuelta al hospital y pídale al hospital que le traiga una historia clínica del suceso. Eso tiene que tener un acta de guardia, que ahí se me anota la guardia. Entonces dijimos que todo eso lo pide porque el seguro, ellos saben que si que el riesgo, no solamente le van a pedir esto, porque el riesgo que ellos van a correr van a decir, bueno, van a hacer mal alguna pericia en un futuro. El riesgo es mucho más alto. No solamente que pierdan, como vamos a ver ahora, que las pericias están dentro de una prueba, ¿no? Sino que también van a perder también el juicio. Ese es el problema. Es decir, que no van a poder demostrar lo que él quiere demostrar. Entonces, los seguros tienen todos estos recaudos
toman todos estos recaudos para poder entender bien, porque a veces lo que pasa es que el cliente, hacer un accidente, un hecho traumático, lo que pasa es que el accidente, el cliente no ve una sola parte del accidente, en la mayoría de los casos, y no la totalidad. Entonces, a veces está medio confuso el accidente, o ustedes tienen que corroborarlo. Es muy importante que el abogado, desde el momento cero, desde que llegó el cliente a su estudio, diga, bueno, el accidente ocurrió así, así, así y así. ¿Entiende? Es muy importante eso, porque a veces lo que pasa es que puede haber culpas del otro, ¿no? O a veces puede haber culpas compartidas. Es decir, bueno, el accidente se produjo porque el otro pasó en rojo, por ejemplo, pero yo también agarré y iba a exceso de velocidad, por ejemplo, velocidad, responsabilidades compartidas. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Entonces, cualquier cosa, si no entendés algo, me escriben en el chat o me dicen, paren, voy muy rápido, si voy muy rápido, díganme, ¿eh? No hay ningún problema, lo repito y cuantas veces que ustedes quieran, la idea es que quede bien claro algunos conceptos. Entonces, porque de ahí, cuando el abogado sabe bien qué pasó, a veces, pues yo a veces tengo más consultas de este estilo, que son consultas medidas rápidas, ¿no? De determinar la mecánica del accidente, porque de ahí nos va a dar el punto donde el abogado va a establecer su estrategia. Entonces, el abogado dice, bueno, yo cuento con esto, el accidente fue así. ¿Yo qué quiero demostrar? Bueno, mi estrategia es demostrar que el otro vehículo pasó en rojo. Bueno, entonces, ¿cómo yo voy a demostrar eso? Bueno, lo voy a demostrar con varias formas. Para eso existen los elementos de prueba. Ustedes saben, son expertos, ¿no?, en ese tema, pero algunos son, por ejemplo, los testigos, otros son, por ejemplo, la documental, ¿no?, que yo le había dicho recién, algunas, otros son las videofilmaciones de algún lugar, esto ya sea de cámaras municipales o particulares. Acuérdense que si usted tiene una cámara municipal, tienen un mes para pedirla, ¿no?, eh, a la fiscalía, ¿no?, o a la municipalidad para que se la devuelvan, si no después se destruye. O a veces cámaras privadas, ¿no?, que si bien a veces no filma a veces el accidente en sí, pero bueno, filma que el demandado pasó por ese lugar, o puede ver información de interés accidentológico importante, por ejemplo, que en el momento ese llovía, o que había nieve, o que había niebla, bueno, zonas climáticas, o un elemento que haya influido en el accidente. Entonces, cuando otra cosa que tiene que importar, muy importante, es impedirle al cliente cuando llega, se lo debe contar al principio, es si hubo intervención policial, ¿no? Si en el accidente intervino la policía. Eso es muy importante, porque si intervino la policía, que generalmente esto pasa cuando hay lesiones o el accidente es muy grande, es decir, intervinieron. Entonces, el policía ya actúa de oficio, ya se crea paralelamente una causa, que sería la causa penal, ¿no?, la IPP famosa. Entonces, si bien ustedes van a ver que a veces pasa que el cliente, abogados me dicen, no se trata para el ingeniero que yo no me dedico a penal, yo me dedico solamente a civil.
no, a mí la causa penal no me interesa, bueno, la verdad que sí, me interesa mucho la causa penal, primeramente por dos motivos. El primer motivo fundamental es que se van a poner, vamos a ver que la causa penal se va a aportar informes, ¿no? Elementos de pruebas que va a empezar a investigar el fiscal. Básicamente el fiscal va a interesar dos cosas. ¿Por qué ocurrió el accidente? Es decir, la mecánica del accidente. Y la segunda que le va a interesar al fiscal es decir, ¿por qué ocurrió el accidente? Es decir, ¿cuál fue la causal que ocurrió el accidente? Para que después eso, para que las causales, vamos a ver más adelante, van a determinar las responsabilidades. Y las pericias ahí van a tener un valor muy importante, porque ellos van a determinar si el juicio se va a oral o no. Si el fiscal puede determinar, bueno, yo considero que hay más y lo llevo a juicio oral. Entonces son muy importantes las pericias en penal. ¿Hasta acá está claro? Ningún problema. Bueno, Está clarísimo hasta ahora, perfecto, Marcelo. Perfecto. Entonces, vamos a arrancar con una pericia en penal. Entonces dijimos que básicamente, y después vamos a pasar a civil, que es más o menos un poquito más fácil, ¿no? En penal, entonces dijimos que ustedes viene la intervención policial, ¿no? En lugar del accidente, eso se va a librar un acta, eso se llama acta de procedimiento, donde los oficiales de policía van a detallar, bien detallado, primeramente lo que importa es que el lugar del accidente, la fecha del accidente y la hora del accidente. Ahora después vamos a ver ejemplos que es muy importante que un accidente haya ocurrido de día o de noche. Eso es muy importante. Ahora después vamos a ver un ejemplo de cómo cambia un accidente totalmente si es de día o de noche. Después vamos a ver si había neblina, si estaba lloviendo, cuáles eran las condiciones climáticas, si el piso estaba mojado. Después me van a decir qué vehículos intervinieron, si fueron, por ejemplo, 2 vehículos o 3, o un cuarto que no sabemos dónde está, que después se dio la fuga. Todos los vehículos que intervinieron en el accidente. Me van a decir las personas, si hubo lesionados o no, ¿no? Después que dice uno si el oficial cree que el accidente, huella de frenadas, por ejemplo, dónde quedaron los restos, ¿no? Los restos de la colisión. Eso va a marcar, es muy importante porque eso va a marcar el lugar bien de dónde se produjo el accidente. Eso es muy importante, por ejemplo, en una ruta de doble mano, por ejemplo, bueno, si se produjo en el carril donde circulaba su cliente o en el carril contrario, o a veces ocurre en la banquina. Algo muy loco, pero a veces ocurre en las banquinas. Los dos vehículos van hacia la banquina y chocan en la banquina. O si el accidente en una esquina se ocurrió, ya pasando la otra calle, antes. También iba a decir las posiciones finales de los vehículos. Eso es muy importante, porque es como una escena del crimen, donde es muy importante que tenga la mayor cantidad de información para que después el perito pueda establecer una mecánica accidental, lo que es una reconstrucción. Si no, después vamos a tener lagunas, lo que decimos nosotros, y bueno, y va a haber zonas grises que no vamos a poder completar, que después lo van a tener que completar ustedes con otros elementos de prueba, por ejemplo, un testigo, o una filmación, o con otros elementos de prueba. Por eso es muy importante que ese documento esté causado con un croquis, hecho por la policía que intervino en ese momento. Eso es muy importante. No importa Marcelo. que esté hecho... Sí, Marcelo, sí, sí.
queda menos de un minuto y se corta el Zoom, van a usar el mismo código para volver a ingresar. Una vez que se corte, ingresen con el mismo link, el enlace, así ya directamente retomamos la reunión. Perfecto. ¿Tomamos un descanso de 15 o seguimos? No, seguimos. Perfecto. Va, está bien hasta acá. Gracias. Bueno, entonces, que eso, entonces tenemos este concepto. Entonces, que el policía, siempre lo hacen, si no tienen que pedirle una audiencia a la policía, que lo plasme todo lo que dice en el acta en un croquis. Es decir, diga, bueno, ¿dónde quedaron los restos? Bueno, que hagan una planimetría, ¿no? No importa que sea